invitados no. Así, A ver. a ver. Sebastián. No, no veo a nadie, no veo a ninguno de los cirujanos. Bueno, listo, vamos a arrancar, estamos en horario. Bueno, mi nombre es Valentina Romanuti, soy residente del Sanatorio Parque de tercer año y hoy, bueno, estoy encargada de presentar el seminario bibliográfico. Espera que no me corre. Ahí está. En el día de hoy voy a presentar un artículo que comparó la cirugía temprana versus la terapia conservadora en pacientes con estenosis aórtica asintomática. La estenosis aórtica severa, como sabemos, es la enfermedad valvular más frecuente en países desarrollados. Valen, perdón, acordate siempre, ¿qué revista y de qué año? Para ya también saber de qué estamos hablando. Bien. Este artículo se publicó en el año 2019 en el New England Journal of Medicine. Bárbaro, vamos. Bueno, como comentaba, es una condición muy prevalente debido al envejecimiento de la población. La mayoría de los pacientes se van a encontrar asintomáticos al momento del diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, con respecto a los métodos del estudio, este estudio fue multicéntrico, participaron 4 centros de Corea, fue randomizado, aleatorio, con grupos paralelos y abiertos. Se realizó la randomización desde julio del 2010 hasta abril de 2015, con finalización y publicación del estudio en el año 2019. El estudio fue organizado por el Instituto Coreano de Medicina. Con respecto a la selección de los pacientes, los criterios de inclusión fueron pacientes entre 20 y 80 años que tenían un diagnóstico de estenosis aórtica severa evaluada mediante ecocardiograma transtorácico. Esta estenosis aórtica tenía que tener un área menor o igual a 0,75 centímetros cuadrados, una velocidad máxima mayor o igual a 4,5 metros por segundo y un gradiente medio mayor o igual a 50 milímetros de mercurio. Un poquito. Karina, ¿tiene alguna modificación? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Cuál es tu criterio? No, sigue siendo el mismo. El criterio de estenosis aórtica severa es un área menor a 1, con un gradiente medio mayor a 40. Acá sí es un poquito más exigente posiblemente, porque hay alguna controversia entre el 0,8 y el 1, que suelen ser pacientes con gradientes menores y entran más dentro de la moderada. Por ejemplo, para la guía argentina, para severa es menor a 0,8. Entonces, pero es una cosa que no es que ha cambiado, siempre hubo una discrepancia con las otras guías, pero el diagnóstico sigue siendo el mismo, un área menor a 1, con un gradiente medio mayor a 40. Ellos han tomado seguramente un criterio un poquito más estricto para agarrar las verdaderamente severas, pero no porque haya cambiado el criterio. Claro, pero toman uno en particular, o sea, ellos lo definen como severa de acuerdo a su forma de ver. Sí, porque es como yo te decía, acá entre 0,75, 0,80 y 1 es una población de pacientes que se comportan más como moderados que como severos, entonces por ahí quizás por eso, más asemejándose a la guía argentina, pero discrepando con las guías internacionales, ya sea europeas o americanas. Bárbaro. Que es menor a 0,1. Dale, vamos, Valen. Bien. Y los criterios de exclusión eran pacientes que tenían síntomas de esta insuficiencia, de esta estenosis aórtica, pacientes que tenían disnea de esfuerzo, que habían presentado síncope o presíncope o angina,
que tenían una fracción de eyección menor al 50%, pacientes con insuficiencia aórtica significativa, pacientes que tenían enfermedad de la válvula mitral o pacientes que habían recibido cirugía cardíaca previa. También estaban excluidos los pacientes que eran mayores de 60 años y pacientes con cáncer. Los pacientes que tenían síntomas inespecíficos fueron evaluados mediante prueba de esfuerzo con el protocolo de Bruce modificado y se excluyeron los que tuvieron prueba ergométrica positiva. Pacientes que presentaban síntomas durante la prueba ergométrica, pacientes que habían presentado taquicardia ventricular, disminución de la presión arterial en el esfuerzo, y también hubo un paciente que presentó una descompensación hemodinámica y requirió internación en unidad coronaria y se terminó haciendo reemplazo valvular aórtico durante la internación. Los pacientes fueron asignados al azar, uno a uno, con respecto a los dos grupos. Los pacientes que habían sido asignados a cirugía temprana debían someterse a cirugía de reemplazo valvular dentro de los 2 primeros meses posteriores a la randomización. Y los pacientes que iban a estar en el grupo de terapia conservadora recibían tratamiento médico y fueron remitidos a cirugía si presentaban síntomas durante el desarrollo del estudio, si la FEI caía por debajo del 50% o si la velocidad aórtica aumentaba cada año más de 0,5 metros segundo. Bueno, con respecto a los endpoints, el endpoint primario era el compuesto de mortalidad operatoria, que era definida como la muerte intracirugía o la muerte dentro de los 30 días posterior a haberse realizado la cirugía de reemplazo, o muerte de causa cardiovascular durante el seguimiento, hasta 4 años después de enrolar al último paciente. El compuesto de ambas, de la intraoperatoria en los operados, sí, más la muerte de causa cardiovascular, y cómo se definió todo hasta terminar el enrolamiento, hasta los 4 años. O sea, ahí agrupa. Sí, el último paciente, claro, el último paciente se enroló, terminó el estudio porque el último paciente se enroló en el 2015 y termina el estudio a los 4 años de ese último paciente, por eso en el 2019. Claro, o sea, demoraron 5 años en enrolar los pacientes. O sea, claro, eso ya habla de que, más allá de la incidencia de esto, o sea, no les era fácil. Corea es un lugar donde tiene grupos de trabajo muy, muy importantes en producción de literatura. Incluso creo que el último autor es Park, que es un cardiólogo que publica muchísimo, y sobre todo de cardiología intervencionista. Entonces, es multicéntrico, pero habla de solo 4 hospitales, y ahora vamos a ver la cantidad de pacientes que entraron, pero demoraron 5 años en incluir los pacientes, ¿no? Lo cual podría haber una importante selección en eso. Como comentario, antes de que sigas, creo que por lo menos desde siempre ha sido difícil definir qué es realmente estenosis aórtica asintomática. Y ellos ponen, los que tenían síntomas inespecíficos le hacían ergometría. Bueno, vamos a ver qué cantidad, si define el trabajo, tenían síntomas inespecíficos y cuánto era el interrogatorio para definir que un paciente no tenía síntomas, porque en un paciente de 50 años es una cosa, en un paciente de 80 o 79 es más difícil a veces evaluar que no tiene disnea, no tiene angina. Entonces, ahí empiezo a notar algo de blando en la definición de estenosis aórtica asintomática, ¿no? Porque va a depender mucho de cómo lo interroguemos a los pacientes. Pero bueno, es la población que ellos seleccionaron y vamos a ver los resultados. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta de lo que se incluyó? ¿Algún comentario que quieran hacer? No, yo quería hacer como un comentario por si hay alguno que no conoce el paradigma de la estenosis aórtica severa asintomática, que hasta la fecha es de manejo conservador. O sea, este estudio lo que tiene interesante es responder una pregunta que hasta ahora
nadie se planteó es si uno tiene que intervenir aquel que está asintomático, que actualmente no intervenimos y esperamos los síntomas o esperamos la disfunción. Entonces, por ahí lo importante es eso. Y otro tema es que, bueno, no sé cuál es la expectativa de vida en Corea, ¿no? Pero 80 años, a partir de los 80 años es cuando aumenta mucho la incidencia de la estenosis aórtica. Entonces hubiesen tenido más población y hubiese sido interesante ver cómo le iba también a esos pacientes, si se los podía seguir. No sé la expectativa de vida si es más baja, pero hay mucha población de más de 80 años que tiene una longevidad todavía importante, así que también hubiese sido importante incluir esa población. Sí, y un poco para apoyar lo que decís, ¿por qué fue siempre tan controvertido? Porque uno tiene que comparar el riesgo de morirse no haciendo nada, que es el riesgo en general de muerte súbita, contra la mortalidad quirúrgica. Entonces, siempre que hablemos de este tema, tenemos que plantearnos cuál va a ser la mortalidad quirúrgica en el lugar que trabajamos, sea el resultado que obtengamos en este estudio. Después tendremos que ver si estamos en condiciones de extrapolar este estudio a nuestra realidad, porque si yo tengo una mortalidad intraquirúrgica parecida a la que da este estudio, voy a tener alguna chance. Si yo tengo una mortalidad 5 veces mayor, este estudio me va a quedar totalmente desfasado de poder aplicarse. Puede que conteste la pregunta, pero después vieron que cuando hacemos el análisis final decimos si esto lo puedo aplicar. Y ese es un tema clave. Siempre acuérdense, una cosa es la evidencia, pero otra cosa son también los resultados en el lugar de trabajo de uno. Entonces son cosas muy, muy importantes. Pero esta no es controversia, pero esto, como dijo Cari, este paradigma ya tiene pero 30 años y se sigue debatiendo. Pero bueno, me parece que este estudio viene a sacudir un poco ese planteo conservador que tenemos nosotros, a ver si nos hace cambiar la opinión. Bueno, dale, sigamos con los endpoints. Bueno, y el endpoint secundario fue la muerte por cualquier causa, la reintervención quirúrgica valvular aórtica, los eventos tromboembólicos y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Perdóname, Valen, perdona que me ponga denso, pero también es interesante esto. Ustedes ven poco estos pacientes, porque si ustedes se ponen a pensar, este es un paciente en general de consultorio, porque uno dice, ¿y cómo me di cuenta que tiene una estenosis aórtica severa? ¿Y por qué me vino a ver? Y son pacientes que uno chequea, que controla, que ve por otras cosas, que alguien le hace un ecocardio y le encuentra una estenosis aórtica sintomática. Entonces, tampoco es el paciente de todos los días que ven ustedes, porque bueno, en el sanatorio ni siquiera hacen consultorio y en el hospital poco, y en general de pacientes previamente internados. Entonces, estos pacientes tenés más el problema, y más de una vez a mí me ha tocado también dar una segunda opinión, porque es un debate permanente de que un cardiólogo dice una cosa. Cari dijo un poco el concepto general, pero he visto un montón de pacientes enviados a cirugía de este tipo. Así que no es algo que van a ver con tanta frecuencia por ahora. Dale. Bueno, con respecto al análisis estadístico del estudio, los análisis se realizaron por intención de tratar. En base al estudio observacional, al cual se refiere este estudio principalmente, se estimó que una muestra de 144 pacientes proporcionaría a este ensayo un poder del 80% a un nivel de significancia bilateral de 0,05. También se consideró que un periodo de inscripción de 2 años para completar toda la inscripción y que la tasa de pérdida durante el seguimiento fuera del 10%. Las diferencias que había entre los dos grupos de tratamiento se evaluaron con el uso de la prueba de T-Student, que es poder reagrupar con respecto a las variabilidades que había en los distintos pacientes, y la prueba exacta de Fisher para variables categóricas. Los puntos finales del estudio fueron evaluados con el uso de regresión de riesgos de Cox y estatistificada con corrección de Field, que es para reducir los sesgos en el estudio.
Bien, fíjate, perdón, antes también de seguir, fíjate lo de en base a qué, fuiste a buscar el estudio observacional en donde, porque acá es clave decir, yo tengo que buscar diferencia en base a una población estenosis aórtica asintomática, que la mortalidad, dependiendo un poco de la edad y qué criterios de inclusión, ahora vamos a ver cuál es la población que entró, es baja. Entonces, a uno le llama rápidamente la atención que con 144 pacientes piensen encontrar esa diferencia. Claro, siempre los estadísticos te dicen hay que calcular el tamaño muestral y en base a algo hay que calcularla. ¿Buscaste ese estudio observacional? ¿Tenés idea de qué decía ese estudio? Porque es fundamental saber en qué se basaron para definir qué mortalidad esperaban en un grupo y qué mortalidad esperaban en otro, y en base a la diferencia entre uno y otro, calcular el tamaño de la muestra. Sí, Doc, lo buscamos, pero nos mandaba de nuevo al mismo estudio este. Lo buscamos en las referencias del artículo. Bien, bien. Y lo otro, que fíjate que 2 años hablaban de que iban a reclutar los 144 y demoraron 5. 5 años. Ahí de nuevo ya empieza a uno a llamarle la atención del por qué. Después vamos a ver cómo lo explican ellos y ver si estamos de acuerdo. Bueno, siga. Bueno, las estimaciones de las incidencias acumuladas fueron calculadas con el método de Kaplan-Meier, que mide, incidencias en tiempo, en porcentaje sobre tiempo. Para el análisis del criterio de valoración principal, se calcularon los cocientes de riesgo con intervalo de confianza del 95%, con el método de Fine and Gray. Y se consideró que un valor de P inferior a 0,05 iba a indicar significancia estadística. Bien. Bueno, en el estudio se enrolaron 1.031 pacientes que tenían estenosis aórtica severa. De esos 1.031, 758 tenían estenosis aórtica sintomática, por lo cual quedaron 273 pacientes, de los cuales 128 fueron excluidos. 11 de esos 128 fueron excluidos porque tenían una fracción de eyección menor al 50%, 21 pacientes tenían cáncer, 14 pacientes tenían enfermedad valvular mitral, 16 pacientes tenían insuficiencia aórtica, 39 pacientes eran mayor a 80 años, 3 pacientes tuvieron una prueba ergométrica positiva y 24 declinaron su participación. Con respecto a la prueba ergométrica, solamente se realizó en 24 pacientes. No fue realizada en todos los pacientes, solamente en aquellos que tenían síntomas inespecíficos, pero tampoco se refería a cuáles, diríamos. O sea, solo 24 tuvieron síntomas inespecíficos. Los demás eran totalmente asintomáticos, sin duda, según ellos. Sí. Según ellos, solamente 24 pacientes fueron que tenían síntomas inespecíficos y a solamente 24 se le hizo la prueba, la ergometría. De los cuales, de esos 24, 3 tuvieron prueba positiva. Pero fíjate, Pedro, que 758 de los 1.031 fueron sintomáticos, claramente sintomáticos. Les quedó duda en una proporción muy pequeña. Ahora, ¿de qué cantidad me decís? O sea, ellos escrinean 1.000 estenosis aórtica. Claro, pero de esas 758, casi 2/3 partes, estaban sintomáticos. Y eso ya directamente no entraron en el estudio. Los que después fueron descartados fueron por estos criterios de exclusión, que eran síntomas. Fíjense de que también buscaban muy severas, ¿no? Porque con respecto a lo que hablábamos anteriormente, a los criterios de inclusión, ellos buscaban también estenosis aórtica muy severa. Pero ¿por qué llamas muy severa? No entiendo. Porque el corte del área es menor que la de Bueno, pero lo que dijiste vos antes.
severas, o sea, estrictos, llamémosle, pero no buscaban tampoco menos de 0,5, o sea, si vos decís, Cari, que algunos están considerando 0,8 y tomaron 0,75. Claro, no, lo que uno sabe que eso es severo seguro. Hoy ya hay en guías más actuales, pacientes con una velocidad mayor a 5.5 ya se las considera críticas y con ese solo criterio cabría la intervención, pero estas no eran estas. Bueno, eran, pero ¿qué guía, Cari, pone hoy ya un nuevo grupo dentro de la clasificación en leve, moderada, severa y crítica? ¿Qué guía considera la crítica? Y no es de las guías de válvulas, no es las guías tradicionales, yo después te las mando. Pero Ah, bien, bien. también Y eso es guías menor más de 0,5. sí, Bien. pero es como una cosa nueva de este año, pero no en las guías tradicionales europeas ni americanas, son guías más de válvulas, me parece que de imágenes que tengo, después te las busco. Dale. Pero dale. está esa idea de aquella que es muy crítica, que valdría la intervención, pero esto no es esto es las severas. Bueno, Las acá severas. podría haber alguna de Podría haber 0,4. alguna crítica, sí. Podría haber porque no lo va, por lo menos no lo especifica. Vamos a ver ahora el rango si después muestra el área entre cuánto y cuánto varió. Bueno, pero por alguna razón ellos también ponen ahí que 1031 pacientes tuvieron una estenosis aórtica muy severa. Sí, ¿Cómo bueno, decís? severa, sí, qué sé yo, porque ponen muy severa. No sé si ellos clasifican en severa y muy severa, Lean. No, Pero, perdón, ¿esto qué lo hace? ¿Los excluyen esos pacientes? no, ¿dónde empieza? Dice él. Viste que arranca en Ah, 1011. Me llamó la atención eso, las entonces... llaman muy severas. Que ellos le pusieron muy severas. Sí, después habla algo, bueno, Está bien. no quiero spoilear el estudio, ¿no? Pero bueno, no importa, Bien. después lo Dale, vemos cuando... dale. Bueno, de los 273 pacientes terminan quedando 145, que fueron asignados 73 al grupo de cirugía temprana y 72 al grupo de terapia conservadora. De esos 73 pacientes de la cirugía temprana, bueno, todos fueron con intención de tratar, 4 pacientes se cruzaron a la terapia conservadora y terminan quedando 69 pacientes. Y en la terapia conservadora, 2 pacientes requirieron cirugía de reemplazo valvular de manera temprana y un paciente se realizó un reemplazo transcatéter de válvula aórtica. Así que terminan quedando en los dos grupos 69 pacientes. Bien. Bueno, con respecto a las características de los pacientes, la edad, vemos que en la terapia conservadora tenían una edad aproximada de 63,4 más o menos 10 años. Una variabilidad importante también. Y en la cirugía temprana, 65 más o menos 7,8. La mayoría eran de sexo masculino. Con respecto a las comorbilidades, un 10% de los pacientes en la terapia conservadora eran diabéticos, en la cirugía temprana un 18%, pacientes con hipertensión, muy similar en los dos grupos, casi el 50%, fumadores, 29 y 26% respectivamente, pacientes con hipercolesterolemia también, la mitad de los pacientes aproximadamente. Después había también pacientes con enfermedad coronaria, pacientes que habían tenido angioplastia previa, pacientes con stroke, con enfermedad periférica, vascular, pacientes NFA. Sí, acá, perdón, Valen. Sí. Acá lo importante es dos cosas. Uno, ¿hay alguno de los renglones que tiene diferencias significativas? Supongo que no, porque no siquiera están las P, vieron que últimamente vemos que en el New England no lo ponen. ¿Las poblaciones eran totalmente comparativas o algún ítem de este dio diferente? No, la mayoría eran muy comparativas, a excepción, se puede decir, de la medicación, por ejemplo, que en la terapia conservadora los pacientes ninguno consumía IECA,
por ejemplo, que en la cirugía temprana 4 pacientes consumían IECA. Con respecto al resto de la medicación, también es Sí, muy pero Valen, similar. no importa el número. El tema es si esa, como es tan poquito el 4, el tema es si eso tiene diferencia significativa algún ítem. Eso es lo que hay que ver. Y lo otro que te sirve este cuadro es para ver cómo es la población que ellos incluyeron. Y rápidamente llama la atención que es una población relativamente sana, por lo que veníamos diciendo. La edad, la poca enfermedad coronaria, la poca cantidad de angioplastia previa, la poca prevalencia de fibrilación auricular, un Euroscore extremadamente bajo. ¿Tá? Entonces, parece una población, uno no ve todos los días. Si para que ustedes tengan idea, los chicos del sanatorio, nosotros vemos casi todas las estenosis aórticas que vemos, no se ve tanto en el hospital, porque la estenosis aórtica del anciano nosotros no la vemos. La del paciente que contaba Karina, ese casi no lo vemos porque esos pacientes no van al hospital. Entonces, fíjense que acá un 63 años, realmente una población donde debe haber varias bicúspides metido en esto. Sí, la Ahora no mayoría sé los eran hallazgos. bicúspides. Ahí La está también mayoría eran descrito. válvulas bicúspides, un 54% en el conservador, y en la cirugía temprana 67% de los pacientes tenían válvula bicúspide. Bien. Pocos tenían válvula reumática y después había un porcentaje que tenían, bueno, degenerativa, una estenosis degenerativa. Y con respecto al área, fue similar, de 0,64 más menos 0,09, similar en los dos grupos. Y la fracción de eyección también estaba conservada en los dos grupos. Bueno, ya era un criterio de exclusión igualmente, pero una FEI de 64,8 más menos 4,1. ¿Qué te Sí, parece la población, Karina? y esta población no refleja la mayor población con estenosis aórtica degenerativa, que es los pacientes más añosos, donde hay una gran incidencia de estenosis aórtica severa. Esto es un sesgo importante que introduce el estudio, porque es población joven, sana, más allá de que tenían que serlo en cuanto a FEI, en cuanto a los criterios de exclusión, pero es una población joven. Se ven muchas estenosis aórticas severas, obviamente, por la valvulopatía previa, pero no es la estenosis aórtica del anciano, que es la más frecuente. Entonces hay que tener en cuenta que esta población es joven, sana. Bien, pero igual no aclaramos un punto. Cuando hoy dijimos que en base a un estudio observacional se tomó el tamaño muestral, Valentina, ¿qué se esperaba de un grupo y qué se esperaba del otro para haber calculado la muestra? Ese estudio observacional, ¿qué mortalidad daba en un grupo y en otro, a priori? ¿Te acordás de ese dato? No, porque no me No refería, importa, cuando pero buscaba me refería a este estudio en realidad. No pero daba mucha igual lo explicación. dice al dato, creo. ¿Alguien se acuerda de haberlo leído? ¿Qué esperaba? Este estudio se basa, calcula un tamaño muestral, esperando ¿qué? Que la mortalidad sea mayor ¿en qué grupo? En el grupo de terapia conservadora. Bueno, entonces quiere decir que el estudio observacional en el que ellos se basaron, ya se morían más los pacientes en terapia conservadora que en cirugía, ¿no? Sí, buscaba 16% versus 2% mortalidad. Ahí justo lo vi. 16, ¿cuál, Edu? En el grupo conservador. 16 es a muy 2. alto, es una mortalidad muy alta la que ellos estimaron, no es real. Bueno, pero el tema siempre es ese, se basan en ese estudio. ¿Eso lo dice en este trabajo, Eduardo, o en el observacional? ¿O vos encontraste el observacional? No, en este. En Ahí este, lo me pareció haberlo visto, me pareció, por eso digo. Obviamente transcribe lo que dice el estudio observacional. Fíjate que esa mortalidad del 16, ¿a qué tiempo? ¿A qué periodo? En eso, hasta 4 años después del último enrolado, como habíamos dicho al Bien, principio. como lo hicieron acá. Bien. Bueno, y fíjate que baja mortalidad quirúrgica, en la rama quirúrgica. Bien, bueno, entonces, más o menos con esto, Valen, tenemos idea de la población y
estamos concluyendo que una población no habitual, que es bastante sana, y no hay diferencia significativa. En ese sentido, hubo una muy buena aleatorización. Dale, digamos, a ver. Bueno, con respecto a los resultados, la mediana de edad, como dijimos recién, era 64,2 años, más menos 9,4 años, y el 49% fueron hombres. 88 pacientes del total, que representaban el 61%, tenían válvula aórtica bicúspide. 48 pacientes, que es un 33%, válvula estenótica degenerativa, y solamente 9 pacientes tenían enfermedad valvular reumática. La velocidad media aórtica fue de 5,1, más menos 0,5 metros segundo, y el área valvular media fue de 0,63, más menos 0,09 centímetros cuadrados. Y la medicación, como comenté antes, fue similar en los dos grupos. Con respecto al procedimiento de cirugía de reemplazo valvular aórtico, este procedimiento fue realizado con éxito en todos los pacientes. De los 72 pacientes evaluados, 36, que bueno, era la mitad, recibieron válvula mecánica y la otra mitad recibieron válvula biológica. Todos los pacientes se sometieron a cirugía dentro de los primeros 2 meses y la mediana de tiempo de esa espera fue de 23 días. Y no hubo mortalidad operatoria en el grupo de cirugía temprana. Y con respecto a la terapia conservadora, de los 72 pacientes, 53 pacientes requirió cirugía de reemplazo valvular aórtico, 52 fueron a cirugía y 1 a TAVI por desarrollo de síntomas durante el desarrollo del estudio. Y no hubo mortalidad operatoria tampoco en estos pacientes. La mortalidad operatoria, como habíamos dicho, era intracirugía o posterior a los 30 días. La primera conclusión que yo sacaría de esos resultados es que si tienen una estenosis aórtica vayan a operarse a Corea. Claramente, porque eso ya vamos a arrancar que no es extrapolable con nuestro medio ni cerca. Si alguno tiene datos o se acuerda del CONAREC que evalúa cirugía cardíaca, que tiene unos años ya, por supuesto que la mortalidad valvular en cirugía valvular es mayor. Pero bueno, es un buen dato saber dónde ir a operarse. En estos pacientes también, en pacientes jóvenes y que son asintomáticos con buena función. Eso. Totalmente una población de nuevo súper seleccionada, de bajo riesgo, buena fe, pero viste que a veces el Euroscore es muy bajo, pero vos a veces podés tener una estenosis aórtica sintomática, pero tener un paciente con comorbilidad y bueno, y también todo eso te condiciona un poco el resultado. Sin embargo, acá no se les muere nadie. Operaron 120 pacientes en total en 4 años, no sé, de este grupo no se murió nadie. No. Bien, a ver entonces los endpoints. Bueno, con respecto a los endpoints, el endpoint primario, que era mortalidad operatoria o muerte de causa cardiovascular durante el seguimiento, en la terapia de conservación, 11 pacientes presentaron alguna de estas complicaciones, y en la terapia conservadora y en la cirugía temprana solamente un paciente, lo que le da un hazard ratio de 0,09. Y de los endpoints secundarios, que era la muerte de cualquier causa, también hubo una diferencia, la terapia conservadora en 15 pacientes y en la cirugía temprana 5 pacientes. Eso le da un hazard ratio de 0,33. Los pacientes también presentaron clínica de tromboembolismo con stroke, 3 pacientes en la terapia conservadora y un paciente en la cirugía temprana, infarto de miocardio, un paciente en la terapia conservadora. Después hubo pacientes que necesitaron reintervención de la válvula aórtica, 2 pacientes también de la cirugía, de la terapia conservadora, y ningún paciente a los cuales se los había operado tempranamente, y la hospitalización por insuficiencia cardíaca también fue mayoritariamente en los pacientes en los cuales se decidió postergar y realizar una terapia conservadora.
Bueno, con respecto a los puntos finales, la incidencia con respecto a la valoración principal, que era el endpoint primario, se calculó con el uso del análisis de Kaplan-Meier, como nombré antes, y fue un 1% de incidencia acumulativa a los 4 años en la terapia, en la cirugía temprana, y a los 8 años siguió exactamente igual al 1%. En cambio, en la terapia conservadora, comparada con el otro grupo, un 6% de incidencia acumulativa a los 4 años y aumenta a un 26% a los 8 años. Me confundiste algo. ¿Podés volver al anterior? Sí. El anterior. ¿Eso del grupo conservador operaron a qué cantidad? El anterior. Ahí, al 74%. Sí, y si ninguno de esos se muere, ¿y de qué se mueren los que se mueren de la terapia conservadora? Y bueno, pero ahí puede ser que se puedan haber muerto en la cirugía. No, si ahí tampoco se muere nadie. Se mueren después de los 30 días. Yo interpreté eso, que se murieron después de los 30 días, porque el endpoint primario era muerte operatoria, hasta los 30 días. No, más muerte cardiovascular. Más muerte de causa cardiovascular. ¿Y cómo consideras esa muerte cardiovascular después de los 30 días? ¿No suman ambos? ¿No discrimina la muerte esa? ¿Cómo fue? La muerte de los pacientes estos. Si fue después de la cirugía, o fueron todos que se murieron antes. No discrimina. No, eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque a ver, en las curvas de Kaplan-Meier te parece así el tiempo después de la randomización cuando empiezan a morir. Sí. ¿Cuánto tardan en morir? O sea, ¿cuánto? Pues estaban asintomáticos. Claramente a partir de 4 años, pero ¿cuándo los operaron? Porque no te olvides que esa rama conservadora lo operaron al 75%. Y no se murieron en cirugía, o sea que la mayoría hasta los 4 años llegaron. O yo no entiendo algo. Fíjate que donde se separan hasta los 8 años. Es después de los 6 años. Claro. De muchos pacientes hubo un seguimiento más largo. Los que se incluyeron al final, obviamente, no tuvieron gran seguimiento. No sabemos qué fue. Pero durante los primeros años, la mortalidad es baja en ambos grupos. 0 en la cirugía, obvio. Claro, pero hasta los primeros 4 años, tanto una estrategia como la otra, pareciera que ahí no habría gran diferencia si vamos al caso. Entonces vos decís, ¿por qué no espero que aparezcan los síntomas? Finalmente. Claro. Que es la duda que uno tiene. Mando a operar a un paciente totalmente asintomático de 60 años, bueno, y que ni siquiera se evaluaron los síntomas con un test de estrés, que es un tema muy discutido, ¿no? Muy a charlar en ¿cuántos pacientes realmente de los 144 eran realmente asintomáticos? Si vos no haces test de esfuerzo a todos, es muy discutible. Sí, muchos pueden estar totalmente limitados. Dejar de hacer actividad física para puede no tener una prótesis de rodilla y no camina. Es el tema de siempre, ¿no? O sea... Una estrategia que se sugiere ahora incluso en aquellos pacientes en que no estás tan seguro es el dosar el BNP. Entonces, también ha sido un valor que agregaba. Entonces, tenían en cuenta que no iban a hacer otra valoración, tener un BNP normal. Tendrían que haber tenido un BNP normal para poder entrar en el estudio, por ejemplo, que no se hizo. No solamente se basaron en los valores ecocardiográficos y en los síntomas del paciente. Dale, sigamos. Bueno, y ¿sí? Sí. Sí. Bien. Una mediana de 700 días. O sea que es verdad, 2 años. 700 días, 2 años. Bien. No me acordaba. Bien, bárbaro.
¿Y dice de los que se mueren en la rama conservadora cuántos de ellos habían sido operados? Porque dice que no se mueren en la cirugía, ¿está? Pero aclara después de los muertos cuántos estaban operados y cuántos no. No importa, pero bueno, son cosas que uno tiene que ir buscando, ¿no? Para tratar de entender por qué se genera semejante diferencia. Dale, seguí, Valen. Bueno, y con respecto a la muerte por cualquier causa, también fue menor en el grupo de cirugía temprana que en el de atención conservadora, un 4% versus un 10% a los 4 años y un 10% versus 32% a los 8 años. También una diferencia muy significativa en los dos grupos a medida que fueron pasando los años. Bueno, en el grupo de atención conservadora la incidencia de muerte súbita fue del 4% a los 4 años y de 14% a los 8 años. La incidencia de hospitalización también fue menor en el grupo de cirugía temprana, como habíamos dicho anteriormente, y la incidencia acumulada de la combinación de cualquier punto final secundario o reemplazo valvular aórtico en el grupo conservador fue del 62% a los 4 años y 92% a los 8 años. Para ver, vuelve. En la anterior, siempre también cuando ponga estas conclusiones, tiene que poner, fíjate la anterior, Valen. Sí. Ahí, vos no tenés cuál fue, vos pones 4 versus 10 y tenés altamente significativa. Ahí hay que poner qué P tiene y qué intervalo de confianza tiene. Eso debe estar en algún lado. Sí. Y 10 versus 32, todo depende de la cantidad de pacientes que uno tiene. Entonces, ese dato no alcanza en decir numéricamente cuál es la diferencia, sino también cuál es la diferencia. Obviamente que vos lo dijiste que es estadísticamente significativa, pero qué P tiene y qué intervalo de confianza. Bueno. Dale. Bueno, ya lo dije. Bueno, y con respecto a la discusión del estudio, la estrategia de atención conservadora se asoció con mayor riesgo de muerte súbita, con negación o notificación también tardía de los síntomas por parte del paciente, con la evolución del tiempo también con daño miocárdico y un aumento del riesgo cardiovascular quirúrgico. Bueno, el riesgo quirúrgico en este ensayo fue menor por la característica de los pacientes, por la baja edad y por la baja también de comorbilidades. Bueno, esto lo puse que se realizó también el seguimiento de los pacientes en el postoperatorio. Y en el reemplazo valvular, como nombré anteriormente, fue casi inevitable en el grupo conservador, y el riesgo cardiovascular general pareció aumentar mientras se pospuso la cirugía. Los eventos cardiovasculares que ocurrieron después de la cirugía, bueno, se observaron obviamente con mayor frecuencia en el grupo de atención conservadora. Dado que el estudio no fue cegado, los resultados fatales podrían haber sido también influenciados por el conocimiento del médico sobre el tratamiento que tenía el paciente. ¿Fatales o no fatales? Ahí pusiste no fatales. No fatales. El EMPOI primario era Fatales. Ah, confundí. por eso. Confundí. Fatales. Eso es innegable. Sí, me confundí. Y la prueba adversa, como nombramos anteriormente, se realizó solamente en un número muy reducido de pacientes, que a lo mejor, bueno, tendría que haber sido también una prueba para todos. Fue un pequeño número aparte de pacientes que quedaron incluidos, y el ensayo incluyó pacientes relativamente muy jóvenes, con FEI conservada, con pocas comorbilidades y con un riesgo quirúrgico bajo. Bien, para antes de analizar eso. En realidad ellos
no es que se hizo poca ergometría, ellos definieron que le iban a hacer solamente en los pacientes con síntomas inespecíficos. Yo lo que dije es no habría que hacerla a todos los pacientes con estenosis aórtica asintomática para ver si realmente son asintomáticos. Eso es otra cosa. ¿Qué consideraban inespecíficos y por qué a esos los llevaron a la ergometría? Bueno, estos son criterios muy blandos todos, ¿no? También no es fácil plantear, imagínate vos, uno poniéndose en el lugar del paciente, que te digan, tenés esto, una válvula muy cerrada y las opciones son seguirte y no hacerte nada o cambiarte una válvula. No es fácil conseguir pacientes para este tipo de estudios. En general, cuando los tratamientos son tan diferentes, cuesta incluir, y siempre es muy importante estar seguro de cómo lograron incluirlo, ¿no? ¿Qué dice el consentimiento informado? ¿Cómo se le leyó al paciente? Porque hoy en día, este es un estudio del 2010, hoy en día los consentimientos cada vez son más estrictos. Así todo, depende de cómo se lo plantea al paciente, si se lo dejas leer, si no se lo dejas leer. Hay un montón de variabilidad en la investigación que hay que considerar. Hay lugares que te obligan prácticamente que vos se lo dejes al paciente, que lo lea, que lo charle con la familia. Yo me pongo en el lugar de estos pacientes ante esta oferta, y debe ser muy difícil tomar una decisión y que te digan, bueno, según lo que sale en la monedita, te vas a cirugía o no te hago nada, porque hablar de tratamiento médico en la estenosis aórtica siempre hemos hablado mucho del tema. No hay mucho para hacer. Lo único que uno trata en la estenosis aórtica es prácticamente la hipertensión, porque hablar de estatina no son tratamientos. O sea, acá es un problema mecánico, es un problema obstructivo y no hay mucho tratamiento médico que sea efectivo para esto. A mí me queda un sabor, o sea, como que es muy seleccionado el estudio, ¿no? Y en un lugar donde tienen resultados quirúrgicos muy, muy buenos. ¿Qué opinas, Karina? Y eso de que es muy seleccionado lo es. No hay que olvidarse que eran con ese concepto de que estenosis aórticas más severas de las consideradas estenosis aórticas, porque vi que la media era 5 de velocidad más o menos 0,5, es decir, incluyeron pacientes con 5,5 de velocidad. Ese grupo sí es verdad que ya se está viendo que se beneficia con la intervención precoz, pero también incluyeron de 4,5, que son la mayoría de las estenosis aórticas que vemos. Por eso, si es seleccionado, son pacientes con estenosis aórticas severas asintomáticas, pero de un poquito más severas que las que entran dentro de la severidad, y ellos lo que ven, eso sí, esa observación que ellos hacen es que la mayor mortalidad, los peores resultados, es porque los pacientes llegaban un poquito más deteriorados a la intervención, con algo de disfunción ventricular, ya también más añosos. Pensá que algunos pasaron como 6 años antes de que se tengan que intervenir. Entonces pienso que puede ser eso algo que haya jugado un rol en los peores resultados de los pacientes que no se intervenían. Pero sí, es una población muy seleccionada porque son jóvenes. La mayoría, 60 y pico de años, son jóvenes para estenosis aórtica. ¿Qué harían ustedes en los pacientes con estenosis aórtica asintomático? ¿Le harían pruebas de esfuerzo de rutina a todos? ¿Y le harían ecoestrés? ¿Qué le harían? Cuéntenme, a ver, Leandro, Eduardo, Araceli, ¿qué les parece? Y sí, yo la verdad que se podría tamizar un poco mejor a los pacientes con una prueba un poco más objetiva, tal vez, de objetivar los síntomas del paciente por medio de una prueba estandarizada, por lo menos es un poco mejor que solamente el interrogatorio. Yo sí le haría por ahí en el tamizaje, en el seguimiento de un paciente, sí, me parece que objetiva los síntomas. La prueba ergométrica y sí, se la haría. El tema también hay que ver qué estudio, ¿no? Porque la prueba ergométrica, si son pacientes con estenosis aórtica severa, muchos de ellos pueden tener alteraciones de la repolarización debido a la hipertrofia ventricular izquierda y también puede ser un método que no sea el mejor. A ver, otro que opina, Edu, ¿qué harías? Sí, igual coincido bastante con Lea en realidad, más que nada por este tipo de paciente que estamos viendo acá. Me gustaría descartar del todo que sea de verdad asintomático,
y lo que interpreto que puede ser una buena herramienta que podemos tener a mano nosotros es la ergometría. Sí podemos tener o no un electropatológico de base, tal vez no lo tengamos justo en este paciente que venía siendo asintomático todavía. Pero sí me gustaría objetivar que verdaderamente esté asintomático. Martu, perdón, Leonel, Martu, ¿le harías una prueba y le harías ergometría u otra? Sí, creo que sí, que le haría ergometría. De todas maneras, es todo tan normal en estos pacientes, o sea, tienen todos tan buenos resultados que la verdad es que no lo puedo traspolar a la población que tenemos nosotros. Te da ganas de operarlo. Y sí, con esos resultados sí. Bien, Leonel, ¿qué decías? Decía que me parece que que en pacientes de esa edad, en esto eran particularmente un poco más jóvenes de lo habitual, pero en pacientes de esta edad no me quedo tranquilo cuando un paciente no refiere síntomas, teniendo en cuenta que muchas veces, más allá de que hay gente de esa edad que es muy activa, no suelen ser gente que tenga que se exijan a sí mismos lo suficiente como para manifestar algún síntoma. Entonces yo creo como lean que alguna forma de desafío hay que proponerla. Es verdad que tal vez el electro sea patológico de base y disfrute la interpretación, pero yo no me quedaría tranquilo con la asintomaticidad de una estenosis aórtica severa en un paciente tan añoso. Bien, Araceli, ¿le harías una ergometría o un ecoestrés? Doc, para agregar también, pienso que en estos pacientes, viéndolos por consultorio externo, terminan evolucionando, sobre todo cuando son tan jóvenes, estos pacientes de 64 años, terminan evolucionando a estenosis aórtica sintomática. Entonces el seguimiento o la confirmación de que verdaderamente están asintomáticos, está bueno realizar una prueba de esfuerzo. Creo que haría... pienso, las dos por igual. Creo que depende mucho de las posibilidades del paciente en cualquiera de las dos pruebas, pero creo que frente a un esfuerzo se va a desencadenar la sintomatología y eso es, digamos, lo que nos interesa descartar en estos pacientes, si frente al esfuerzo tienen síntomas. No sé qué nos podría dar distinto el eco en el ecoestrés. Karina, ¿vos qué método darías? El que disponga. Si yo dispongo solo de una ergometría, me voy a basar en la ergometría porque es muy valiosa. Por más que tenga alteración de la repolarización, me basaría en el síntoma. Y para eso, para desenmascarar al paciente que está quizás sedentario, me sirve. El comportamiento de la presión arterial en el esfuerzo también es una herramienta importante. El comportamiento plano o la caída de la presión arterial en el esfuerzo es un criterio de severidad y que me tiene que llevar a orientarme a la cirugía de un paciente. Y si dispongo del ecoestrés, se lo hago, pero no es que agrega demasiada información adicional. Sí creo que me va a ayudar si el paciente de repente refiere angina en el esfuerzo, y bueno, y yo con el ecoestrés detecto algún trastorno segmentario, pero no voy a saber si está relacionado con su válvula o con enfermedad coronaria asociada. Que sabemos que el 50% de las estenosis aórticas severas tienen, pero el 50% de esas estenosis aórticas severas de dañoso, por eso no sé yo en esta población si sería tan alta el porcentaje de coronariopatía. Y sí, como dato del eco, la única herramienta hoy validada para chequear en el post-esfuerzo es ver si incrementa el gradiente medio de esa estenosis aórtica más de un 20%, y eso es un criterio que también en aquel asintomático que me tendría que orientar a una intervención. Pero no le resto valor a la ergometría aunque sea sola, que me va a gatillar un estudio adicional si lo necesito, pero si de repente el paciente me hace una buena prueba y está totalmente asintomático, yo me quedo tranquila. Si la presión arterial sube, si no hace arritmia ventricular, me quedo tranquila. Sé que va a tener escaso valor para diagnosticar enfermedad coronaria, pero de repente, si tiene trastorno de la repolarización y hace angina, bueno, voy a tener que sí, obviamente, complementar con otro estudio. Pero no le resto valor si es el único método que tengo. Y si tengo para hacer el ecoestrés, siempre me gusta verlo, pero la única herramienta adicional sería esto del gradiente medio del flujo de la estenosis aórtica.
Bien, y a ver, Lucas o Mati, quiero escuchar la opinión de ustedes. Si son segunda opinión y viene un paciente que es totalmente asintomático y el médico que lo vio primero dijo que es quirúrgico, después de ver este estudio, ¿ustedes lo mandarían a operar igual en nuestro medio? ¿Qué opinan? Lo que pienso es, digamos, que los resultados parecen ser muy, muy prometedores para lo que son, digamos, la rama tratamiento, pero uno debería considerar en qué lugar tiene, digamos, en qué lugar se llevaría a cabo el procedimiento, porque lo que estamos diciendo es algo bastante, digamos, trascendente en el sentido de que determinás una conducta. Entonces, uno debería considerar eso, dónde es que tiene lugar, si es que tiene a cabo una intervención, porque uno lo que decide es, aconsejaría intervenir al asintomático, en este caso. Yo no sé si en nuestro medio, digamos, eso sería tan simple, y después sí hay que determinar si la estenosis severa tiene síntomas, con cualquier tipo de prueba. Ponele que le hacés la prueba y la prueba es negativa, y vos concluís paciente con estenosis aórtica asintomática. Y él viene diciendo que el cardiólogo de la otra cuadra le indicó cirugía. Es muy difícil, porque nosotros lo que determinamos es la conducta, por eso parece ser muy prometedor el estudio, pero sí que habría que considerar dónde es que tiene lugar la intervención. Yo no sé si los valores que manejamos en nuestro medio son similares, la tasa de complicaciones es tan baja de intervenir a alguien sobre la evolución natural de la enfermedad, digamos. Sí, en realidad... Te pregunta si vos le harías alguna prueba de esfuerzo, por ejemplo, Sí. para desenmascarar un sintomático. Sí, sin duda, hay que hacer. En realidad también debo ser justo, que a veces uno parece crítico con los cirujanos, pero los estudios que hablamos hoy, la mortalidad operatoria no es la que se calcula en asintomáticos, ¿no? Cuando hablamos de la mortalidad quirúrgica en la Argentina en pacientes valvulares, tampoco estamos hablando de estos pacientes. Sí, pero no nos queremos arriesgar. No nos queremos arriesgar. Yo sinceramente no, porque no tengo una buena relación a lo largo de mi vida cardiológica con la cirugía cardíaca, pero bueno, tal vez algunos sí tengan mejor relación con la misma. Por ahí, por donde uno anda en la vida y los lugares que vos trabajaste van marcando un poco, ¿no? Pero yo no trabajé nunca en lugares en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, tal vez a lo que voy, que la conclusión es que siempre uno en un paciente en un lugar puede tomar una decisión y el mismo paciente en otro lugar puede tomar otra decisión, y no va a estar mal cuando es tan dudosa la decisión o la conducta. Está bueno saber ubicarse para brindarle lo mejor a ese paciente. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra opinión o comentario? Si no, vamos al análisis final. Sí, lo único que yo quería aclarar, que no sé si quedó claro, es que sí la haría siempre en un paciente sintomático una prueba de esfuerzo, ya sea combinada con ecoestrés o sin ecoestrés, porque es verdad que es muy difícil intervalar el síntoma. Lo quiero ver yo al paciente en el esfuerzo, a ver si realmente está sintomático. Sí, creo que eso es claro, porque a veces hasta la misma disnea vienen pacientes y te dicen no tengo nada y caminaron un poquito y vos los ves disneicos a los pacientes, ¿no? Entonces, objetivar, lo subí a la bici y a la estenosis aórtica, si es sintomática, te das cuenta. Sin duda. Que hubiera sido diferente el estudio si se hubiera hecho esto, es decir, todos los pacientes que tienen ergometría negativa, bueno, a esos pacientes los hacemos estas dos ramas, ¿no? Rama conservadora y rama de cirugía, porque no sabemos si los pacientes que les fue mal, si hubieran hecho una ergometría, cómo lo hubieran objetivando los Totalmente. síntomas, ¿no? Obviamente, nunca lo vamos a saber, y imaginamos que seleccionando mucho más la población hubieran tardado muchísimo más en recolectar esos pacientes, pero me queda ese gusto como que los pacientes, la culpa como que fue de los pacientes porque no dijeron bien los síntomas. Sí, negaron los síntomas. Sí. Bien. A ver, Valen, la última, ¿cómo lo concluís? Bueno, con respecto a las preguntas de eliminación, dice, ¿se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida? Sí. Sin dudas. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? Sí. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él? Me pareció que también.
Fue un estudio con un seguimiento también de los pacientes en el postoperatorio y se siguieron hasta los 8 años. Así Sí, que hubo yo- algo de crossover y igual ellos ponen que la intención de tratar y el análisis por protocolo les dio exactamente igual. Eso me parece que lo leí rápidamente. O sea que finalmente los grupos fueron adecuadamente considerados, pero hay cruzamiento, siempre hay cruzamiento en este tipo de estudios. Sí. Dale. Bueno, se mantuvo el cegamiento, le puse que no porque no era un estudio ciego, diríamos, tanto obviamente sabían la terapéutica. ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo? Me pareció que sí. Como hablábamos hoy de las comorbilidades y las características de los dos grupos. Al margen de la intervención en estudio, ¿los grupos fueron tratados de igual modo? No, por las características, diríamos, de los dos. Bien. ¿Cuáles son los resultados? ¿Es muy grande el efecto del tratamiento? Sí. ¿Y ahí qué pasó? Que está vacío. Perdón, una No cosita. me parecía nada ahí para seleccionar. Ajá, bien. ¿Tenía que escribir? No sé, no me acordaba cómo era. No parecía nada, así que por eso iba a decir que sí. Lo definiste. Una Sí, cosita Cari, ahí ¿qué quería aclarar? cuando dice que al margen de la intervención en el estudio los grupos fueron tratados de igual modo, en realidad, sí, acá en teoría lo único que no se hizo igual es que uno se intervino y el otro no, pero lo que aplicaría es si, qué sé yo, si por ejemplo a un grupo se le dio algo que también podría ser protector, no hay nada acá, por ejemplo, si a algún grupo se le agregó estatinas, por ejemplo, que es lo único por ahí. Algún Entonces, confundidor. a eso se refiere, que no haya habido alguna otra cosa. Por eso, habitualmente, lo único que acá fue distinto es la intervención y lo otro se supone que fueron iguales. No sé si todos... Sí, en realidad dice, claro, dice al margen de la intervención. Claro, ¿no? Obviamente al Entonces, grupo quirúrgico le dieron, a la mitad le dieron anticoagulación. claro, Pero claro, pero tuvo que ver con la intervención que le dieron. claro, solamente eso, porque el resto es más que nada para evitar eso, que sea un estudio que estás analizando, que hay alguna cuestión que esté sesgando el resultado. Sí, sí. No En ese pescaría aspecto. tanto en este análisis, pero es exactamente eso. Si, por ejemplo, algún grupo hubiese recibido más estatinas, otra cosa no hay. Bien. Pero no. No, fue Bueno, igual. entonces, Valen, las 7 contestaste. ¿Es grande el efecto de tratamiento? Sí. 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 Sí, porque Sí, hubo grande. diferencia estadísticamente significativa entre intervención y tratamiento conservador, no hay duda. Tal cual. Y la precisión del efecto con un intervalo de confianza del 95%. Sí, no me los mostraste a los intervalos de confianza, dejémoslo ahí. Me parece Pues que sí, no, está en los resultados. En los resultados está. Pero en la diapo se vio. Yo No, no en los la vi. diapo no, pero está en la diapo de resultados, ahí sí, en la primera donde... Sí, bueno. yo lo puse, lo que pasa es que quedó mezclado, pero lo puse. Dale, no importa. Bueno, y la última, a ver. Bueno, en esta dice, ¿pueden aplicarse estos resultados en tu medio o población local? Y a mí me parece que no. ¿Por qué pones no? ¿Por qué pones no? Por las características de los pacientes que vemos nosotros, diríamos. Yo diría más que nada por la distinta mortalidad a la que tenemos nosotros. Eso ni hablar, la mortalidad en cada centro también. La mayoría de los pacientes que vemos nosotros en el sanatorio son pacientes sintomáticos o, sí, sintomáticos, la mayoría. Bueno, pero guarda que, ¿qué quiere decir tu medio o población local? Ahí es medio amplio el concepto, ¿no? Tu medio o población local es el sanatorio donde trabajás, la ciudad donde trabajás, el país donde trabajás. Digo, ¿no? Para hacer un análisis, obviamente, si solamente analizás el sanatorio, como vos decís, no ves estos pacientes, por lo cual no lo aplicás. No, pero Pero, son pacientes que van a ver, o sea, tienen que saber que no, son... no los ven ellos, quiere decir. Claro, pero van a ver. Entonces ustedes, Sí, cuando obvio. van a ver, ¿podrían aplicar los resultados de este estudio? Me parece que la respuesta es no, quizás, pero por los resultados quirúrgicos que tenemos nosotros. Pero a la vez, tampoco sabemos bien si los resultados quirúrgicos en esta población no son parecidos, porque son pacientes jóvenes, sin factores de riesgo, asintomáticos. Por eso, no sé. Yo Vos podría no. tampoco tenés buena relación con la cirugía cardíaca.
Bien, ¿y qué más? No sé si se conectó alguien de los invitados. No sé. No, que es la relación que uno tiene, yo dije, no hablé de... Para Yo hace ver qué opinaban. Yo hace muy poco que trabajo en el Sanatorio Parque y no conozco la mortalidad en cirugía valvular, por lo cual no podría opinar. A mí me pasó que en algunos lugares que trabajé, lo que me preocupaba, que la mortalidad era independiente del riesgo, y eso era lo que era un poco inaceptable. O sea, si se mueren más los pacientes con mayor riesgo y se mueren menos los de menos riesgo, vos decís, bueno, es acorde a lo que uno espera. Ahora, si un paciente de extremado bajo riesgo se muere, es lo que vos entonces ahí decís, te saca de la tranquilidad de indicar vos, porque no se olviden que las cirugías las indican muchas veces, o la mayoría, los cardiólogos clínicos. O sea, hay pacientes que le pueden llegar al cirujano, pero en general también derivado de un cardiólogo. El tema es que no debe tomar la indicación a veces el especialista, ni el hemodinamista, lo digo para ambos lados, saben que yo soy intervencionista del otro lado, pero lo bueno es que el que tome la decisión sea el cardiólogo clínico. Después se base en el diálogo, en heart team. Parece que estos pacientes a veces estaría bueno discutir en heart team si uno hoy tiene un paciente con estenosis aórtica asintomática. No sé si podríamos tener datos del sanatorio o del hospital. Si yo en el hospital voy y le pregunto, ¿me pueden decir cuál es la mortalidad de ustedes en estenosis aórtica asintomática? No creo que tengan pacientes. Entonces, ¿cómo hago para comparar? ¿Cómo comparo? ¿Cómo sé qué comparo contra qué comparo? No, seguramente la comparación va a resultar de una corte histórica de un centro que se animó a hacer estas cirugías, claro, porque claramente tiene buenos resultados. Entonces va a ser difícil de extrapolar en tu centro que no tiene la experiencia. Claro. Bien. ¿La última qué más? ¿Siga? Bueno, dice, ¿se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? Puse que sí. Y si los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes. Con respecto a este estudio, sí. O sea, se vio que la mortalidad de los pacientes que eran operados con cirugía temprana era muy baja con respecto a los que se esperaba, ¿no? A los que tenían una terapia conservadora. Yo creo que justifica los riesgos y los costos. Igual acordate que alguno de los ítems estos no tiene relación con este tipo de protocolos. Este estudio, la cirugía se operó y la cirugía no formó parte del costo del protocolo. Entonces, en ese sentido, no es analizable. Me parece que apunta a otro tipo de estudios esta respuesta. Pero bueno, siempre las respondemos y si vamos a analizarlo de esa manera, estoy de acuerdo que sí. ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿Vos, Karina, cambiaría tu postura inicial que dijiste después de este estudio? Mi postura actual es que en los pacientes con estenosis aórtica severa asintomáticas, pero con una velocidad mayor a 5.5, yo ya me oriento a una intervención, porque son pacientes que tienen peor evolución, y me baso porque ya está en alguna literatura que yo leo. Por eso yo creo que si pudiera seleccionar un paciente de bajo riesgo, no sé, en una persona joven, asintomática, no me animo todavía a mandar una cirugía yo, en mi medio, ni en un medio mejor que en el que me manejo, todavía. Excepto que sea crítica, con una velocidad muy incrementada. Porque yo ya te digo, crítica estamos hablando de otro paciente en realidad, ¿no? Porque algo... Pacientes que incluyeron en este estudio, porque hasta 5.5 incluyeron, pero no, todavía no me animo. Yo, sinceramente... Dale. No, nada, que viajen a Corea. Sí. No, capaz que Buenos Aires, en Buenos Aires me animo. Yo hace poco mandé una colega asintomática con criterios de alto riesgo y ni siquiera así su médico de cabecera le sugirió la cirugía, así que... Por eso, esto que uno habla a veces es un poco de empirismo y de sensación que uno tiene. Yo, si el paciente está asintomático, tengo que estar muy convencido, tenga 0,5, 0,6, 0,65, porque hay que ver contra qué comparás. ¿Cuál es la mortalidad de muerte súbita en esos pacientes? ¿A cuál mortalidad vas a tener vos en tu centro quirúrgico?
Entonces, para yo mandarlo a operar necesito estar muy convencido que la mortalidad va a ser menor al 1%. Y bueno, cuando en el centro quirúrgico, en el centro cardiológico que trabaje, el cirujano me muestra esa mortalidad o me convenza, porque vos te vas convenciendo de esa mortalidad en cuanto a cómo le va con los pacientes, en los demás pacientes. Obvio, vos no le vas a pedir, mostrame 100 pacientes operados con estenosis aórtica asintomática y que no se te murió ninguno. No, este es un estudio de 5 años en Corea, 4 centros de alto volumen, entonces es imposible en la Argentina con la cantidad de centros que hay y que casi todos tienen poco número quirúrgico, encontrar esta cantidad de cirugías. Pero vos extrapolás en cómo te parece que le va a ir en base a cómo le va en el día a día con todo, con la estenosis aórtica sintomática, con la insuficiencia mitral, con los 3 vasos, con tronco, a eso voy. Pero bueno, son realidades que cada uno ha tenido y que ustedes van a ir teniendo a lo largo de la vida y en base a donde trabajan, insisto, tomarán una conducta u otra. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? No. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, ahora sí a comer, Valentina. Nos hiciste demorar 1 hora y 15.